Eran bohemios y sin dinero, sin apenas dinero, a veces casi rozando la mendicidad, disfrutaron de su amor, de su entrañable amor. Disfrutaban mucho, ya lo creo, y conocieron otros bohemios como ellos. Y así llegamos a junio de 1816. Se presentaba un verano muy borrascoso, un verano cubierto por las lluvias, por las nubes negras, por las inclemencias meteorológicas, el mal tiempo en definitiva. Y en ese mes de junio de 1816, el matrimonio Shelley llega a Suiza, cerca, muy cerca de Ginebra, en aquella región lacustre, en aquella región bucólica, hermosa, como ninguna. Conocen, traban amistad con un tal Lord Byron. Lord Byron tenía un secretario, un médico, un joven médico que hizo muy buenas migas con Shelley, con Percy Shelley. Ese médico se llamaba John William Polidori. Era jovencísimo y hacía de secretario de Lord Byron, quien por entonces se encontraba escribiendo el tercer canto de su famoso Childe Harold. Lord Byron ocupaba una villa un tanto siniestra, un tanto lúgubre, un tanto gótica. La villa se llamaba Diodati. En esa villa Diodati se escribían grandes obras. Iban a ocurrir grandes acontecimientos literarios. Estamos en la noche del 16 de junio de 1816. El matrimonio Shelley se encuentra albergado en la villa Diodati. Y allí está Lord Byron y su secretario Polidori. Lord Byron, ingenioso como él era, ocurrente como él era, propuso un reto a los cuatro que allí estaban para, pasar mejor la noche. Una noche llena de truenos, de rayos, de lluvia, una noche ciertamente terrorífica. La silueta del viejo caserón se recortaba en aquel escenario. Los bucólicos bosques parecían ahora terribles escenas infernales. El fulgor de los rayos iluminaba cada cierto tiempo todo aquel paisaje. Y Lord Byron, mirando a través de los ventanales, dijo: ¿y por qué no escribimos un relato de terror? Percy Shelley acababa de encender una enorme chimenea y se calentaba en compañía de su mujer y de Polidori cuando escucharon la oferta de Lord Byron. ¿Un relato de terror? ¿Y cómo debe ser ese relato de terror?, afirmó Shelley, dijo Shelley. Él era poeta ante todo, igual que Lord Byron. Lord Byron entonces enseñó un volumen, un libro. Ese libro se llamaba Fantasmagoria. Y en él se recogían aterradores relatos de fantasmas, de espíritus desencarnados que regresaban a este mundo para hacer de las suyas. Mary leyó Fantasmagoria con suma avidez, con gran curiosidad. Percy, muy divertido, hablaba con Polidori de algunas cosas, de algunas cuestiones médicas. Uno de los asuntos favoritos de conversación eran los experimentos que se realizaban por entonces con la electricidad. Y se hablaba de reanimar cuerpos muertos con estímulos eléctricos. Se hablaba muchísimo de ese asunto, se hablaba en todas las reuniones, en todas las tertulias, porque llamaba la atención, porque era la novedad, porque era la ciencia, la nueva ciencia que estaba imperando en ese siglo XIX. Lord Byron insistió: os digo que hoy puede nacer un gran relato de terror. Vamos a proponernos escribir un relato de terror y a ver cuál de nosotros tiene más imaginación. Mary aceptó el reto. Percy también, y Polidori por supuesto. Era un gran aficionado al género. Y se pusieron manos a la obra. Lo cierto es que Lord Byron y Percy Shelley enseguida se aburrieron. Ellos eran poetas y la prosa no era lo suyo. Les aburrió y lo dejaron casi de inmediato, aunque algunos esbozos de Lord Byron aparecerían tiempo más tarde en determinadas obras.
Pero Polidori y Mary Shelley sí que se pusieron manos a la tarea. En aquella noche, Mary fue a la cama algo frustrada porque no había conseguido dar con la historia, pero sí llevaba en su mente el recuerdo de algunas conversaciones trazadas por Lord Byron y su marido. En esas conversaciones hablaba de los experimentos de Erasmus Darwin y algunos otros, por supuesto de las experimentaciones de Luigi Galvani, de Alessandro Volta y, claro, el gran maestro, el gran profesor de Percy Shelley, James Lind. ¿Hasta dónde habían llegado los experimentos de James Lind? ¿Había conseguido realmente volver a la vida? ¿Había conseguido volver a la vida algunos animales? ¿Por qué no pensar en algo como recuperar una vida humana? Con esas ideas, Mary Shelley se fue a la cama. Esa noche terrible de truenos, rayos, relámpagos, lluvia, Mary estuvo inquieta, no pudo conciliar bien el sueño. Pero cuando lo hizo, una pesadilla recorrió todos los recovecos de su cerebro. Y en esa pesadilla aparecía un científico entusiasmado con la posibilidad de devolver la vida a un cadáver. Un científico que iba uniendo piezas de reos, piezas obtenidas de cuerpos yermos, y mediante estímulos eléctricos, con la potencia de los rayos, esas piezas unidas como un puzzle recuperaban la vida. Estaban haciendo Frankenstein. Estaban haciendo la criatura creada por el doctor Frankenstein. Era el moderno Prometeo. El hombre convertido en sumo hacedor, en creador de vida, compitiendo con el mismísimo Dios. Mary se levantó muy excitada y empezó, sin pausa, a escribir un relato que asombraría al mundo, que daría luz al mundo. Había nacido Frankenstein o el moderno Prometeo. En los días sucesivos fue leyendo sus avances a los compañeros. Lord Byron, entusiasmado, dio el visto bueno a ese relato literario. No olvidemos que Mary Shelley tenía 18 años, no había cumplido ni siquiera los 19. Y aún así el estilo era muy depurado. Había conseguido un gran relato, con estupenda continuidad, con un muy buen cuerpo de narración. Percy aplaudió la obra de su pareja y Polidori asombró a los demás con otro relato que sería más tarde conocido como El vampiro. El vampiro, que en principio la crítica dijo que ese vampiro lo había escrito Lord Byron. Lo triste de este caso es que Lord Byron nunca quiso hacer nada por desmentirlo, pero realmente el autor, el artífice del vampiro, es John William Polidori y debe ser reconocido como tal. John William Polidori, que tuvo un final muy triste porque se suicidó con un veneno potentísimo que destrozó su estómago. Polidori murió con 20 y pocos años, morían entonces muy jóvenes y el suicidio era una constante en estos creadores, en estos bohemios. Bueno, pues Polidori consiguió su obra, pero la que realmente pasó a la inmortalidad fue Frankenstein o el moderno Prometeo, nacido ese 16 de junio de 1816. Un año más tarde, Mary Shelley terminaba su obra, ultimaba los detalles, y en 1818 se publicaba. El éxito fue abrumador, como os podéis figurar. La crítica y el público acogió este libro con absoluta devoción. Miles de ejemplares circularon por el continente europeo. Mary Shelley se hizo tremendamente popular. Y era joven.